El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Penge. Latinoamérica hierve. Ecología política, crisis de civilización y poder social. Víctor Toledo. Introducción. Para abordar la problemática social y ambiental de la región es necesario considerar no solamente los procesos ocurridos en su interior, sino también el contexto global y lo que sucede a escala planetaria. De manera similar, no se puede analizar la problemática ambiental o ecológica separada de los procesos sociales, tecnológicos, culturales y políticos con los que interactúa o de los que depende. Igualmente debe considerarse el devenir del debate intelectual o teórico que ha sido particularmente intenso en las últimas décadas. En el presente capítulo hago una revisión de lo ocurrido en la dimensión socioambiental de América Latina durante las últimas 2 décadas, teniendo como referentes la Cumbre de Río 1992 y la Cumbre de Río 20 del 2012, además de los principales sucesos de los últimos años. El análisis se hace desde la óptica de la ecología política que, como se argumenta, es hoy por hoy una mirada que logra combinar el pensamiento complejo con el pensamiento crítico, en el contexto derivado de esa perspectiva, la crisis del mundo moderno y sus posibles soluciones, es decir, reconocer la existencia de una crisis de civilización. Aun cuando intento no dejar hilos sueltos, el grado de dificultad del análisis es de tal envergadura que el ensayo termina por ser una mera aproximación, un panorama general para estimular el debate. No obstante, la novedad de la revisión es que se descubre por diversas razones un continente en ebullición. Latinoamérica hierve. La ecología política, una mirada sin anestesia. Dos corrientes de avanzada, el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, confluyen para dar lugar a una mirada científica a la altura de los complicados procesos del mundo globalizado. Esa nueva óptica logra resolver dos magnas limitaciones del pensamiento contemporáneo. Por un lado, adopta un enfoque integrador, holístico o interdisciplinario, pues aborda de manera conjunta, no separada, los procesos naturales y los procesos sociales. Por otro lado, trasciende la visión dominante de una tecnociencia al servicio del capital corporativo, para adoptar una ciencia con conciencia ambiental y social, que ya no busca solamente interpretar el mundo ni transformarlo, sino, para ser más precisos, emanciparlo. Se trata de la ecología política, una nueva área del conocimiento humano cuya originalidad la convierte en un campo potencialmente poderoso en las luchas de la humanidad por salir del caos global cada vez más evidente al que le ha condenado la civilización moderna o industrial. ¿Qué proclama la ecología política? 3 tesis sencillas pero todopoderosas. La primera es que el mundo actual y su deslizamiento hacia el caos o el colapso provienen de la doble explotación que efectúa el capital sobre el trabajo de la naturaleza y sobre el trabajo humano. Ambos fenómenos se encuentran indisolublemente ligados y surgen en el momento en que los grupos humanos generan sociedades desiguales, en que un sector minoritario explota al resto. La segunda tesis tiene que ver con la expresión espacial de esa doble explotación. La escala también determina los procesos actuales, desde lo global hasta lo local y viceversa. Por ejemplo, hoy es necesario adoptar la visión del sistema mundo de Wallerstein, 1979-1998, pero agregándole la contradicción ecológica de escala global, cuya situación es estudiada por miles de científicos en colectivos internacionales. La tercera tesis se deriva de las anteriores y establece que la sucesión de crisis en las últimas décadas en realidad responde a una crisis de civilización. El mundo moderno basado en el capitalismo, la tecnociencia, el petróleo y otros combustibles fósiles, el individualismo, la competencia, la ficción democrática y una ideología del progreso y del desarrollo. Lejos de procrear un mundo en equilibrio, lleva a la especie humana, a los seres vivos y a todo el ecosistema global hacia un estado caótico. 3 procesos supremos provocadores de desorden aparecen como resultado de la consolidación y expansión de la civilización moderna. El dislocamiento del ecosistema planetario, cuya mayor amenaza es el cambio climático, la inequidad social y el desgaste, ineficiencia y disfuncionalidad de las mayores instituciones como el Estado, los aparatos de justicia, la democracia representativa y la difusión del conocimiento. Se trata de 3 expresiones entrópicas,
generadoras de desorden, dentro de las cuales el mundo moderno queda irremediablemente atrapado. González de Molina y Toledo, 2014. El caos global que sacude cada vez con más frecuencia a las sociedades siempre es doble, ambiental y social. En ambos casos se trata de fenómenos de oscilación extrema que aparecen de manera sorpresiva y que en consecuencia incrementan la incertidumbre y el riesgo. En franca contradicción con la ilusión sistémica que cada día construye la ideología de la modernidad, los datos duros provenientes de las ciencias naturales y sociales indican un desplazamiento del sistema mundo hacia el caos o colapso, que en cada país puede ser suave o abrupto. Como lo señaló Wallerstein 2014, en las últimas 4 décadas han aumentado el desempleo y la inestabilidad geopolítica y han oscilado locamente los precios de la energía. A lo anterior se suma el estudio de Thomas Piketty, 2014, que mostró que desde el siglo XVIII se ha incrementado la desigualdad social, un fenómeno confirmado por los reportes sobre la mayor concentración de riqueza entre los más ricos y las 50 corporaciones más grandes. Aquí destacan 2 estudios. Uno fue realizado por un grupo de teóricos de los sistemas complejos, quienes utilizaron la teoría de redes y analizaron las relaciones de 43.000 corporaciones transnacionales. Mediante este estudio llegaron a la conclusión de que 1.318 compañías que representan el 20% controlan el 60% de la economía del planeta y que solo 147 de esas compañías manejan el 40% del flujo económico global. Vitali et al. 2011. Por su parte, el otro estudio, una investigación periodística publicada en Russia Today, devela que solo 4 megabancos controlan las principales compañías transnacionales globales. Por otro lado, la secuencia de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, ofrece suficiente evidencia científica del aumento de la inestabilidad climática provocada por la contaminación industrial. Incluye los sistemas modernos de producción de alimentos, además del agotamiento de los recursos pesqueros, el agua, los suelos, los glaciares, los bosques, las selvas y los mecanismos de autorregulación ecológica. Mientras los erráticos fenómenos económicos, políticos e institucionales se viven como huracanes, inundaciones o sequías, los desastres climáticos, la transformación de paisajes y la pérdida de recursos recuerdan de inmediato a los económicos. La crisis de la civilización moderna. La palabra moderno surgió por primera vez en inglés hacia finales del siglo XVI, y aunque en un principio denotaba la pertenencia a la época presente, lentamente fue mutando para significar un futuro totalmente diferente al pasado, y más todavía, un mundo mejor como nunca había existido jamás. El mundo moderno es un invento social de hace apenas unos 300 años, un origen difícil de precisar, pero que se ubica en algún punto donde confluyen industrialismo, pensamiento científico, mercado dominado por el capital y uso predominante del petróleo. El inicio de la ciencia puede fecharse de manera oficial en 1662 y 1666, años en que se fundaron las primeras sociedades científicas en Inglaterra y Francia. El estreno de un pozo petrolero regurgitando oro negro tuvo lugar el 17 de agosto de 1859 en el suroeste norteamericano. La industrialización y el capitalismo son procesos difíciles de datar, pero ambos no van allá de los 3 siglos, no van más allá de los 3 siglos. En la perspectiva de la historia de la especie de unos 200.000 años, la aparición de la era moderna ocurrió en apenas un abrir y cerrar de ojos. En unas cuantas décadas se pasó de un metabolismo orgánico a un metabolismo industrial. González de Molina y Toledo, 2014. La crispación que hoy se vive se debe fundamentalmente a lo ocurrido en los últimos 100 años, un lapso que equivale solamente al 0.05% de la historia de la especie humana. En el parpadeo del último siglo, todos los procesos ligados al fenómeno humano se aceleraron, incrementaron su ritmo a niveles nunca vistos y generaron fenómenos de tal complejidad que la propia capacidad del conocimiento humano ha quedado desbordada. El siglo XX ha sido entonces la época de la consolidación del mundo moderno, industrial, capitalista, racional y tecnocrático, y de su expansión por todo el planeta. En la actualidad se vive una crisis de la civilización industrial cuyo rasgo primordial es la de ser multidimensional,
pues reúne en una sola trinidad la crisis ecológica, la crisis social y la crisis individual, y dentro de cada una de ellas a toda una gama de subdimensiones. Esto obliga a orquestar diferentes conocimientos y criterios dentro de un solo análisis y a considerar sus ámbitos visibles e invisibles. Sería un error pensar que la crisis es solamente económica, tecnológica o ecológica. La crisis de la civilización requiere nuevos paradigmas civilizatorios y no solamente soluciones parciales o sectoriales. Buena parte de los marcos teóricos y de los modelos existentes en las ciencias sociales y políticas están hoy rebasados, incluso los más críticos. Es entonces un fin de época, en la fase terminal de la civilización industrial, en el que las contradicciones individuales, sociales y ecológicas se agudizan, y en el que la norma es cada vez más escenarios sorpresivos de ausencia de modelos alternativos. Vista así, la crisis requiere un esfuerzo especial, pues se trata de remontar una época que ha afectado severamente un proceso histórico, iniciado hace miles de años, de relaciones visibles e invisibles, el metabolismo entre la especie humana y el universo natural. Por todo lo anterior, el futuro se presenta como un desafío fundamental en el que se ponen en juego el devenir de la humanidad, el equilibrio del ecosistema global o planetario y el conjunto de seres que integran la vida. Estas han sido las consecuencias de los impactos recientes de las actividades humanas sobre el ecosistema global o planetario. La sociedad humana se ha convertido ya en una nueva fuerza geológica capaz de alterar procesos, ciclos, ritmos y memorias naturales. Es una época particular de la historia del planeta, el Antropoceno. La información derivada del análisis científico sobre la situación actual y el futuro próximo permite construir escenarios altamente preocupantes que hay que enfrentar y remontar. Toledo 2012. Latinoamérica, rasgos, riquezas y fortalezas. Como en el resto del mundo, los habitantes de la región latinoamericana viven, registran y padecen, junto con sus propios entornos naturales y ambientales, los procesos globales arriba señalados. También los enfrentan y resisten de acuerdo con sus particulares rasgos y circunstancias. Se trata para dejar asentado un rasgo general de la región bioculturalmente más rica del orbe. No solamente la región contiene las porciones más húmedas del planeta, sino también las más intrincadas en términos orográficos, con formidables redes hidrológicas. Recuérdense solamente los complejos del Amazonas, del Orinoco y del Río de la Plata, y la mayor extensión de selvas tropicales. Todo ello la sitúa como el área que contiene la máxima biodiversidad del planeta. A ello deben todavía agregarse sus extraordinarios recursos geológicos, minerales metálicos y fuentes de energía. La dimensión cultural no se queda atrás. En la región, los enclaves tradicionales están representados por unos 65 millones de campesinos, de los cuales entre 40 y 55 millones pertenecen a alguna cultura indígena, hablantes de más de 1000 lenguas. Población y lenguas en América Latina. Población total 546.723.509. Población rural 160 millones. Población campesina 65 millones. Población indígena de 40 a 55 millones. Número de lenguas 1026. Los países latinoamericanos en cuyos territorios se asentaron las principales civilizaciones prehispánicas contienen hoy en día una notable presencia campesina e indígena. Son los casos de México y Guatemala en Mesoamérica y de Ecuador, Perú y Bolivia en la región andina. Otros países poseen una baja población indígena, pero en ellos esta cuenta con enormes superficies de territorio, como los casos de Colombia y Brasil. En estos dos países la población indígena representa entre el 1 y el 2% de la población total nacional, pero poseen entre el 30 y el 50% del territorio. En el caso de Colombia, y unas 100 millones de hectáreas principalmente en la región amazónica en Brasil. Toledo y Barrera Bassols, 2008 y 2010. El contacto con Europa agregó una nueva síntesis civilizatoria, que se expresa en innumerables productos híbridos en todas las esferas de la vida social, y sumó a la población afrodescendiente que hoy domina extensos territorios en Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros países. Latinoamérica, 1992 a 2015. Las 10 metamorfosis.
En América Latina es posible identificar al menos 10 grandes metamorfosis desde los años 90. Entre la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y hoy, la región ha vivido cambios en todas las dimensiones que la han llevado a una mayor integración con el resto del mundo. Esto ha sido, por supuesto, el resultado de los procesos de globalización ocurridos no solamente en el ámbito de las transacciones económicas y comerciales, sino también en el de las comunicaciones y en la transmisión de la información, el conocimiento y la cultura. Los cambios políticos desarrollados en paralelo han moldeado también buena parte de la realidad actual. La crisis de la modernidad ha abierto también fisuras en los países latinoamericanos que han hecho surgir no solo nuevas propuestas teóricas, sino además nuevas resistencias y nuevos proyectos que se sitúan por fuera o al margen de los esquemas hegemónicos. En ello la región es pródiga en ejemplos. 1. Las mutaciones del pensamiento ambiental latinoamericano. Desde la época del 80 del siglo XX existen en la región organizaciones dedicadas a pensar la cuestión ambiental y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre cuyas actividades el tema ecológico o ambiental siempre ha tenido un lugar destacado. De igual forma, desde las universidades siempre hubo núcleos de investigadores que trabajaron la temática. Por ello existe en la región una tradición de intensas discusiones que se expresan en congresos, seminarios, publicaciones, cursos y al menos una veintena de destacados intelectuales. Bartra, Lev, Esteva y el subcomandante Marcos en México, Escoba, Ángel Maya en Colombia, Rengifo y González en Perú, San Martín y Delgado en Bolivia, Max Neff, Elizondo y Juan Gastó en Chile, Segenovich en Argentina, Gudinas en Uruguay, de Sousa Santos en Brasil, Portugal, Boff, Cavalcanti y Porto Gonçalves en Brasil. A mi juicio, 3 grandes cambios han ocurrido en el pensamiento ambiental de la región en las últimas 2 décadas. Primero se ha cuestionado y desechado el concepto de desarrollo y, en consecuencia, los de ecodesarrollo y desarrollo sustentable o sostenible. Se ha desplazado el centro de las posibles alternativas de los organismos regionales e internacionales y de los gobiernos a los movimientos sociales y sus acciones y proyectos en los territorios. Y tercero, se ha empatado e integrado la crisis ecológica o ambiental de la región con la crisis global, que es una crisis de la civilización moderna. 2. El auge de las disciplinas híbridas. Quizá como en ninguna otra parte del mundo, en Latinoamérica se ha producido un verdadero boom de enfoques interdisciplinarios en muchos centros universitarios y de investigación científica y tecnológica. Esto implica la convergencia de los campos ecológicos biológicos con los de las ciencias sociales, todo lo cual se expresa en el establecimiento, la práctica, la multiplicación y la expansión de las llamadas disciplinas híbridas. Ver González de Molina y Toledo, 2014, capítulo 2. Es este el caso en orden de aparición e importancia de la agroecología, la economía ecológica, la economía social y solidaria, la educación ambiental, la historia ambiental, la ecología política, las ecotecnologías y la etnoecología y multidisciplinas afines. Estas nuevas contracorrientes no solamente irrumpen como expresiones del pensamiento complejo, sino también como fracciones del pensamiento crítico y de una ciencia con compromisos ambientales y sociales. Se trata de formas alternativas de educación e investigación que proliferan por las universidades de la región y que cristalizan en seminarios, congresos, proyectos, posgrados, publicaciones y sociedades científicas. 3. La revolución agroecológica de Latinoamérica. A manera de ejemplo, hay un caso notable. Para la producción alimentaria, las acciones impulsadas desde el neoliberalismo responden a un modelo basado en los agronegocios y en el modelo agroindustrial que se sienta sobre una cierta tecnología. Este modelo impulsa el uso de maquinaria, agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, nuevas variedades genéticas y cultivos transgénicos sobre medianas y grandes propiedades, y casi siempre encadenados a los monopolios comerciales. La contraparte de lo anterior la constituye la agroecología, que ha construido un cuerpo teórico y práctico que resulta de la crítica al modelo agroindustrial, con resultados notables en Latinoamérica, Europa y en países como la India. La agroecología sostiene que el modelo agroindustrial es una forma ineficaz y perversa de producir alimentos y otros bienes por 6 simples,
pero patéticas razones. Primero, porque genera severos impactos en el ambiente, no solo contamina el aire, los suelos, las aguas profundas, los ríos, los lagos y los mares al esparcir todo tipo de agroquímicos, sino que además afecta a poblaciones de innumerables grupos de animales y plantas. Segundo, porque genera la deforestación de amplias superficies, reduce la variabilidad genética de los cultivares, lo cual disminuye su resistencia ante posibles plagas y enfermedades, y utiliza enormes cantidades de energía provenientes de los combustibles fósiles. Por esta razón, al modelo agroindustrial se lo ha llamado también petroagricultura. La tercera razón atañe a los alimentos que consumimos. Mientras que los de origen vegetal vienen cargados de venenos, pesticidas y a pesar de su atractiva apariencia son deficientes en sus contenidos nutricionales, los de origen animal provienen de gigantescas granjas en las que conviven cientos o miles de animales mantenidos con alimentos industrializados, además de hormonas, antibióticos y otras sustancias tóxicas que ingerimos al comer. Un ejemplo ilustrativo es Brasil, que con solo el 5% de la producción agrícola mundial consume el 20% de todos los venenos del mundo, pesticidas y fertilizantes químicos. El Instituto Nacional del Cáncer, INCA, de ese país, develó que cada año hay 400.000 nuevos casos de cáncer, la mayor parte provocados por la contaminación de los alimentos. La cuarta razón está ligada a los cultivos transgénicos o genéticamente modificados. Sus potenciales riesgos de contaminación genética y los efectos sobre la salud de quienes lo consumen es un hecho cada vez más documentado por patólogos y genetistas. La quinta razón, delineada en los últimos años, es el efecto de la agricultura industrializada sobre el balance ecológico del planeta. Hoy se estima que entre el 25 y el 30% de los gases que produce el efecto invernadero, es decir, el calentamiento global, proceden del complejo agroindustrial, producción, transporte y transformación de alimentos. La transformación de los alimentos es de carácter sociocultural y adquiere la forma de etnocidio. El modelo agroindustrial requiere grandes propiedades para ser rentable, y ello supone la expulsión de miles de pequeños productores tradicionales o campesinos por la vía legal contra reformas agrarias o la ilegal, diferentes formas de violencia. En conjunto, estos impactos dan lugar a lo que varios autores han llamado la tragedia de la agricultura industrial. Kimbrell 2002. Por último, la sexta razón, la agroecología como investigación científica y tecnológica en íntima relación con los movimientos sociales de carácter rural, ha vivido una inusitada expansión y multiplicación en numerosos países, pero muy especialmente en la región latinoamericana. En América Latina la agroecología se practica ya entre decenas de miles de familias rurales como resultado de la acción de movimientos sociales y de políticas públicas, con avances extraordinarios en Brasil, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y Bolivia, y con logros moderados en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que en Brasil las tres principales organizaciones rurales, incluyendo el movimiento de los sin tierra, tienen como uno de los objetivos centrales el modelo agroecológico, y las políticas públicas de los últimos gobiernos han apoyado notablemente este modelo. Un paréntesis, no tanto. En Cuba las prácticas agroecológicas fueron un elemento clave en la superación de la tremenda crisis energética y económica que sufrió ese país. Por medio de esas prácticas se logró la movilización de miles de cubanos en torno a la producción urbana y suburbana de alimentos, además de otros avances. El movimiento de campesino a campesino del norte de Centroamérica, por su parte, hoy involucra a decenas de miles de familias que realizan actividades inspiradas en los principios agroecológicos, y en México existen cientos de proyectos similares, café orgánico y otros, realizados por comunidades y cooperativas, buena parte de ellas de pueblos indígenas. Toledo 2010. Entre los indicadores claves del fenómeno se encuentran la aparición de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, la creación del Movimiento Agroecológico Latinoamericano, MAELA, cuya sexta asamblea se realizó en mayo de 2010 en La Habana, la publicación de Leisa, revista Agroecología, con 10.000 suscriptores y más de 40.000 visitantes por número, y finalmente la realización de 4 congresos latinoamericanos de agroecología. 4. La economía social y solidaria.
De forma paralela a lo observado en los avances de la agroecología, en América Latina ha evolucionado un conjunto de movimientos en torno a la economía social y solidaria. Así como la agroecología representa otra opción, una forma alternativa al modelo dominante agroindustrial, también existe otra economía alternativa y diferente a la economía neoliberal. Este proceso se centra en las cooperativas, el comercio justo, los bancos comunitarios, el trueque, los fondos solidarios, el consumo responsable, las redes de organizaciones, etc., y ha sido impulsado desde diferentes ángulos ideológicos, sociales y culturales, como el altermundismo, las organizaciones populares o las comunidades eclesiales de base. Coraggio 2008. Más allá de las prácticas asistencialistas, la economía social y solidaria trabaja en favor de metodologías de educación popular y procesos emancipadores de crecimiento individual y comunitario. La economía social y solidaria promueve además la dignificación de las personas mediante el trabajo, teniendo en cuenta dimensiones económicas, socioculturales, políticas y medioambientales. Sus frutos son el resultado de decisiones democráticas y participativas sobre las modalidades de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios producidos para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. De manera similar a lo que ocurre con la agroecología, existe una docena de organizaciones regionales, además de organizaciones de nivel nacional en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y México. Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM 2011. Finalmente debe señalarse la existencia de varios proyectos académicos en universidades de la región dedicados a la formación de cuadros, investigadores y técnicos preparados para apoyar esas iniciativas. En Argentina, Brasil y otros países, así como también la existencia de sitio web como el Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria en Argentina. 5. Los gobiernos progresistas. Ya desde el inicio del siglo XXI, Latinoamérica ha presenciado un fenómeno político inusitado: la llegada a varios de sus países de gobiernos democrático-populares o progresistas que han realizado mejoras sociales y se han alejado de la tutoría de los Estados Unidos, el cual durante más de un siglo ha mantenido a la región como parte de su esfera geopolítica y geoeconómica. Esos gobiernos han sido dirigidos por antiguos guerrilleros, líderes indígenas, militares progresistas y ex sacerdotes de la liberación. Aquí me permito abrir un paréntesis personal para comentar que si bien es cierto que los gobiernos progresistas llegaron al poder con un discurso populista de izquierda, de equidad social y económica, de respeto al medio ambiente y más, en la práctica han resultado igual o más corruptos que aquellos que los precedieron. Los modelos de producción extractivista siguen siendo su aporte económico principal y la aumentada equidad social y económica solo ha sido vista como un engaño discursivo, pues las brechas existentes han aumentado. Esto no significa que nuestro apoyo sea a la cruda y execrable derecha partidista, más bien es una apuesta por la conformación de procesos por fuera del Estado y la gubernamentalidad política partidista. Lo que nos presenta el autor a continuación es un escrito de Beto 2014. En América Latina, los llamados gobiernos democrático-populares reflejan varias concepciones y persiguen en teoría proyectos de sociedades alternativas al capitalismo. Transitan contradictoriamente entre políticas públicas dirigidas a segmentos de bajos ingresos y el sistema capitalista global, regido por la mano invisible del mercado. Los gobiernos democrático-populares han provocado de hecho importantes cambios para mejorar la calidad de vida de amplios sectores sociales. Hoy en día el 54% de la población latinoamericana vive en países regidos por gobiernos progresistas. Es un hecho inédito en la historia del continente. Según Bernd Hansen, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe entre 2003 y 2011, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en el continente. La tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo en un 69% entre 1990 y 2013. La desnutrición crónica entre niños disminuyó de 12.5 millones en 1990 a 6.3 millones de niños en 2011, y la matrícula en la educación primaria aumentó del 87.6% en 1991 al 95.3% en 2011. Beto 2014. Hasta aquí su cita textual.
No obstante, estos gobiernos se orientan en tomar ventaja del proceso económico globalizador al exportar mercancías y recursos naturales con el objeto de obtener fondos para los programas sociales, es decir, no logran salir ni abstraerse de los mercados transnacionales dominados por las grandes corporaciones y los bancos. Lo anterior les asegura apoyos financieros diversos, nuevas tecnologías y acceso a los mercados. Este modelo exportador y extractivo incluye recursos energéticos, hídricos, minerales y agrícolas, y combina la destrucción progresiva de la biodiversidad y del medio ambiente con la entrega de tierras para monocultivos anabolizados por agrotóxicos y transgénicos. El caso más espectacular y trágico es el de la soya transgénica, que hoy se extiende por unos 40 millones de hectáreas entre Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Catacora, Vargas et al. 2012. 6. La toma de los territorios por las corporaciones. La estrategia económica de los gobiernos progresistas no evitó la presencia del capital corporativo, sino que la acentuó y la movió del sector de servicios al sector primario, es decir, al de los recursos naturales. Los países metropolitanos se fueron entonces de manera especial sobre los recursos de los países periféricos latinoamericanos. Las corporaciones se hicieron con el control de importantes sectores como la banca, las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros y el turismo, además de un elemento estratégico en términos socioambientales, extensos territorios con minerales, petróleo y gas, agua, cultivos, bosques y selvas, biodiversidad y paisajes escénicos. La mayor actividad y con los mayores impactos ambientales y sociales ha sido sin duda la minería. Delgado Ramos, 2010, cuya extensión y conflictos provocados, más de 200, se encuentran en los mapas del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, sin olvidar los casos del agua, la extracción petrolera y los enormes monocultivos como alimentos transgénicos. Una síntesis cartográfica de esos fenómenos puede obtenerse del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL. 7. Los foros sociales mundiales. En el panorama de cambios no puede dejar de señalarse la aparición de los foros sociales mundiales, que son un esfuerzo por hacer converger a cientos o miles de movimientos sociales de carácter antisistémico en torno a un conjunto de objetivos emancipadores. Estos foros nacieron en Porto Alegre, Brasil, en 2001 y se han venido realizando durante los últimos 15 años. Se trata de reuniones anuales que permiten intercambiar experiencias, discutir ideas y afinar objetivos en todos los campos de la emancipación, pero sobre todo animan las resistencias y los proyectos con nuevos bríos y esperanzas. Estos foros han sido un referente obligado para los movimientos ambientalistas y de defensa de los territorios, las culturas y la naturaleza de la región. 8. Soberanía alimentaria y campesinado. Otra novedad de gran trascendencia ha sido el reconocimiento mundial del papel jugado por los pequeños productores en la producción de alimentos, ETC 2009. Entre el modelo agroindustrial y el modelo agroecológico existe un tercero, que es además el más practicado en el mundo, el de los pequeños productores tradicionales, campesinos cuyas prácticas proceden de un legado histórico de al menos 10.000 años de antigüedad. En el cada vez más álgido debate sobre los modelos de producción de alimentos han surgido nuevas evidencias que documentan el papel destacado que aún juega este tercer sector. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoció que son los pequeños productores de carácter familiar, ensamblados o no en comunidades tradicionales, los que generan la mayoría de los alimentos para una población mundial de 7.000 millones de personas. Esto llevó a ese organismo internacional a declarar al año 2014 como el año de la agricultura familiar. La creencia dominante era que los alimentos procedían en su mayoría de la agricultura industrializada. Los datos reportados contradicen esa creencia y confirman la veracidad de los estudios científicos que revelan la mayor eficacia ecológica y económica de la pequeña producción familiar o campesina por sobre las grandes y gigantescas empresas agrícolas, como lo mostraron los análisis de Rosset 1999 a I.B. Ellis 1988 y Toledo 2002. Al descubrimiento de las investigaciones de la FAO 2012 se suma un estudio realizado por la organización Civil Grain que ajusta las cifras en función de la propiedad de la tierra. Este estudio realizado en 2009 es contundente.
Los pequeños agricultores del mundo producen la mayoría de los alimentos que se consumen, solamente con el 25% de la tierra y en parcelas de 2.2 hectáreas en promedio. Las 3/4 partes restantes del recurso tierra están a manos del 8% de los productores medianos, grandes y gigantescos propietarios como hacendados, latifundistas, empresas y corporaciones que por lo común son los que adoptan el modelo agroindustrial. Por todo lo anterior, el tema de la soberanía alimentaria se conecta de inmediato con el tema campesino y agrario, con la necesidad habitualmente olvidada de las reformas agrarias, un asunto pendiente que aún los países con gobiernos progresistas no se atreven a abordar: Brasil, Argentina y Chile. De acuerdo con el primer boletín de agricultura familiar de la FAO, esta modalidad puede llegar a representar más del 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe, y más del 60% del total de la producción alimentaria de la región. 9. La insurgencia de los pueblos indígenas, resistencias, propuestas y proyectos. Si el mundo vive una crisis de la civilización moderna, es en las culturas tradicionales: pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, pescadores artesanales, pastores, etc., donde se pueden encontrar las claves para salir de esa crisis. América Latina vive no solo una insurgencia de los pueblos tradicionales, sino también un proceso de recuperación territorial y de revigorización demográfica. De acuerdo con un detallado estudio de la CEPAL 2014, una nueva cifra de 45 millones de indígenas en 2010 supuso un aumento del 49% en la primera década del siglo XXI, ya que en su anterior informe en 2007 había estimado un número de 30 millones de personas hacia el año 2000. Se trata de una recuperación demográfica de magnitud considerable, pues revela una tasa de crecimiento medio anual del 4.1%, muy por encima del 1.3% que se esperaba para América Latina. De acuerdo con la CEPAL, la recuperación no obedece solo a la dinámica demográfica, sino también a un aumento de la autoidentificación. Este fenómeno es especialmente notable en el caso de México, donde la población indígena pasó de unos 12 millones en el año 2000 a casi 17 millones en 2010, de acuerdo con los censos nacionales. Este vigor demográfico coincide con innumerables movimientos de emancipación de las poblaciones originarias, no solamente indígenas, desde el neozapatismo en el sureste de México hasta la resistencia del pueblo mapuche en Chile, pasando por las autonomías de países como Panamá y Colombia y los poderosos movimientos indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala. A ello habría que agregar las nuevas batallas de inspiración ecológica que se han multiplicado por toda la región. Toledo 2001. En todos estos casos se ha enfatizado la defensa de los territorios y sus recursos, hoy amenazados por los múltiples proyectos de corporaciones y empresas nacionales y transnacionales. Se trata de una cruenta batalla de civilizaciones contrapuestas, de conflictos entre proyectos de vida y proyectos de muerte. 10. La nueva encíclica verde. Mientras preparaba este ensayo apareció una noticia inusitada: la difusión de una nueva encíclica promulgada por el Papa Francisco sobre la ecología y el medio ambiente. De su lectura se concluye que contiene un número de posicionamientos avanzados que la colocan a la vanguardia del pensamiento contemporáneo. Esto no tendría mayor significado si se tratara de una reflexión y un análisis surgido del mundo académico, pero tratándose del líder espiritual de 1.200 millones de personas, el hecho adquiere una dimensión extraordinaria. Al Vaticano han llegado las olas subversivas de la ecología política y especialmente de las corrientes más renovadoras de la Iglesia Católica, esas que hoy combinan la opción por los pobres y los marginados con la opción por el rescate y la defensa de la naturaleza. Este nuevo cristianismo prolifera y se multiplica especialmente en América Latina, en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y México, y está encabezado por jesuitas y otras órdenes religiosas. La encíclica ecológica no está entonces solamente inspirada en San Francisco de Asís o en Teilhard de Chardin, sino también en las principales tesis de la teología ambiental del ex sacerdote brasileño Leonardo Boff, cuyo libro Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, 1996, marcó el inicio de una nueva era de sacerdotes comprometidos con los pueblos, especialmente con las comunidades campesinas e indígenas del sur. Buena parte de las frases de la encíclica parecen extraídas de la obra de Boff,
la cual a su vez es un reflejo fiel de la puesta en práctica de una modalidad que invoca el Evangelio en su forma más prístina o pura. Existen al menos 7 aportes fundamentales contenidos en la mencionada encíclica. La primera gran innovación es sin duda el rescate de la versión de la Iglesia, diferente a la que ha venido dominando, sobre la base de una dolorosa separación entre Dios y la naturaleza. Primero se está ante un nuevo paradigma teológico e institucional que responde a un mundo que se encuentra en crisis y bajo la amenaza de un colapso global en el mediano plazo. Segundo, el reconocimiento de que no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Sitúa a la Iglesia en la misma perspectiva de la ecología política y de paso responde magistralmente a las demandas del pensamiento complejo y del pensamiento crítico. Tercero, si la crisis ecológica es una pequeña señal de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, el cambio climático es un fenómeno real derivado de un consenso científico sólido, cuya causa final es la actividad humana y más concretamente un estilo de vida que se basa en el consumismo, el uso de combustibles fósiles y un sistema económico tecnocrático que privilegia a las empresas petroleras y a los mercados financieros. El corto aporte es altamente crítico, la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes comunes, pues la tierra es nuestra casa común. El quinto aporte remite al cuestionamiento de la idea de crecimiento económico, un concepto mágico del mercado que de inmediato remite a la teoría del decrecimiento, nacida en Francia y ampliamente impulsada por los sectores académicos, sociales y políticos más radicales de Europa. El sexto aporte es un reclamo por los rotundos fracasos de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente y finalmente, como el séptimo aporte, está el llamado que hace la encíclica a todos los seres humanos para tomar conciencia, cambiar el estilo de vida y formar redes sociales para actuar. Hoy peca quien depreda ecológicamente y o explota socialmente. La diseminación de la encíclica ecológica entre los miembros de la institución tendrá sin duda un efecto inimaginable, al menos en teoría. Podrán a la inmensa población católica, hombro con quienes hoy en día realizan batallas heroicas contra la destrucción ambiental y el rescate de los explotados. Toledo 2015 A&D. Latinoamérica, una región esperanzadora. Como señalado desde la cumbre de Río de 1992, muchas cosas han ocurrido para bien y para mal. El mundo está en crisis y la búsqueda de alternativas se ha vuelto una tarea casi obsesiva entre los sectores más conscientes. A ello lo acompaña la visualización de un futuro diferente de una modernidad alternativa. Por lo aquí revisado, las 10 metamorfosis, la región en su conjunto se ha convertido en un escenario de conflictos en torno a los territorios, pero también en un laboratorio de innumerables propuestas de toda escala y dimensión que transitan desde las esferas teórico-académicas, intelectuales y tecnológicas hasta los ámbitos más profundos de lo pragmático. El balance de la situación es positivo y sobre todo esperanzador, porque más allá de la tensión que se vive se observan miles de resistencias que llevan como rasgos la innovación, la creatividad y la aparición de procesos emancipadores harto novedosos. La originalidad radica en que se encuentran tanto dentro del contexto de la crisis civilizatoria como en sintonía con el paradigma todavía difuso de la sustentabilidad, un concepto que se ha difundido muy rápidamente en los medios académicos bajo el nombre de ciencia para la sustentabilidad. Por ello, Latinoamérica es la región del mundo que más se acerca a esa idea cuando se grafican y combinan dos indicadores, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y los impactos ambientales cuantificados a través de la metodología de la llamada huella ecológica. Mogan et al. 2008. Hoy se vive el pináculo del capital y más específicamente del capitalismo corporativo. Como nunca antes, las grandes compañías, incluyendo los bancos, han tenido ganancias récord y si no, si han entrado en bancarrota, se han dado el lujo de ser rescatadas por los impuestos ciudadanos. Esto ha sido así porque el poder económico ha sojuzgado al poder político, hasta tal punto que en muchos casos es imposible distinguir si se trata de un político que se dedica a los negocios o un empresario que se dedica a la política. Ahí están los casos emblemáticos de Bush, Fox, Berlusconi y Piñera. Frente a esta amalgama de intereses, la gran derrotada ha sido la sociedad civil, los ciudadanos que han visto menguando su poder de decisión.
Hoy la devastación del mundo de la naturaleza corre en paralelo a la explotación del esfuerzo de los ciudadanos. Dejado solo el capital, liberado de candados y restricciones, destruiría el planeta entero si ello fuera rentable, de la misma manera que exprimiría hasta la última gota de sudor de los empleados y trabajadores y abusaría impíamente de los consumidores. El gran desafío es entonces la reconstitución del poder social y el control ciudadano sobre los procesos económicos y políticos. Esta podría ser la mejor definición de un futuro sustentable o de una sociedad sustentable, lo que supone construir o reconstruir el poder social en territorios concretos, es decir, la restauración ecológica y la recuperación de la equidad social. En esta perspectiva, la superación de la crisis será la sustitución paulatina y gradual de las actuales instituciones por aquellas creadas por el poder ciudadano. A las gigantescas compañías monopólicas las seguirán las cooperativas, las microempresas y las empresas de escala familiar. A los grandes bancos los seguirán las cajas de ahorro, los bancos populares y las cooperativas de crédito. A las cadenas comerciales las seguirán el comercio justo, orgánico y directo entre productores y consumidores. A la producción estatal o privada de energías fósiles y del agua la seguirán la producción doméstica o comunitaria de energías solares y renovables y de agua. A los grandes latifundios, base de los agronegocios, los seguirán las reformas agrarias de inspiración agroecológica. A los espacios naturales escénicos y de esparcimiento hoy privatizados los seguirán su reconversión en espacios públicos y gratuitos administrados por los ciudadanos locales. Y, naturalmente, a una ilegítima democracia electoral o representativa la seguirá una democracia directa, de abajo hacia arriba. Ello implica presupuestos participativos y fondos rigurosamente discutidos y consensuados por los ciudadanos de una determinada localidad, barrio o región. América Latina rebosa ejemplos exitosos de todas estas transformaciones, si bien de pequeña escala, que conforman las semillas de un futuro diferente.